para diseñar preguntas se utiliza el menú que está en la pestaña al costado. Por ejemplo, si yo quiero diseñar una nueva pregunta que contemple, al igual que la variable sexo, por ejemplo, que tenemos aquí enfrente, una respuesta categórica, donde haya más de una categoría posible de respuesta, yo voy aquí en el menú a la opción botón de opciones. Y al hacer clic, me aparecerá entonces en rojo los campos para marcar la nueva pregunta. La pregunta puede ser, por ejemplo, qué sé yo, lugar de residencia. Y supongamos que el lugar de residencia sea domicilio, qué sé yo, hotel. Si se necesita crear nuevas variables, simplemente se agrega opción acá y otros, por ejemplo. De esta manera hemos creado la variable lugar de residencia con sus tres alternativas posibles, con sus tres categorías posibles. Yo la voy a eliminar en esta oportunidad para no interferir con el formulario que ya está previamente diseñado. Para eliminar simplemente se marca la pregunta y borrar toda la... Ahí está. Nos pregunta si estamos seguros que queremos borrar la pregunta y la respuesta es sí. Si tenemos nuestro formulario ya completo, lo podemos colapsar nuevamente y ahí figura tal y como estaba al principio y se guarda. Nos enviará un mensaje de que el formulario fue guardado con éxito y ahora podemos ir nuevamente al menú de formularios y nuestro formulario está ahí. En el caso que lo hayan creado por primera vez, aparecerá obviamente solamente un formulario. De esta manera entonces se crean las preguntas en los formularios, en términos generales. Luego yo puedo empezar a registrar casos en el formulario desde el computador, marcando con una pestaña, como hicimos al principio, marcando la pestaña formulario a elección, poniendo el botón abrir. Nuevamente por defecto nos dejó en la base de datos que para efectos del primer registro debería estar vacía. Ya hemos visitado el campo el formato de diseño y en este caso en la base de datos que está vacía aparece este botón que se llama agregar. Entonces aquí nosotros apretamos y aparece el formato de nuestro formulario tal y como lo hemos diseñado y estamos listos para empezar a ingresar datos en él. Ejemplo, la edad 78 años, sexo, mujer, índice de masa corporal 34, supongamos que sí es diabético y supongamos que el examen de tonometría dio valor 21. Aquí yo puedo guardar el caso y solo me guardará el caso y me derivará nuevamente a la base, o bien puedo guardar y nuevo, en cuyo caso me va a guardar el registro y me va a generar nuevamente esta pantalla en blanco para continuar con el siguiente registro. De esta manera, la información que yo tenga, por ejemplo, en mi escritorio y que necesite traspasarla a este sistema, lo hago por esta vía en el mismo computador. En este caso nosotros habíamos registrado, yo había hecho 50 registros ficticios en nuestras variables y se mostrará a continuación, es decir, una vez que ustedes han completado los registros de interés, cómo esta información puede ser exportada a una planilla Excel. Para ello nos vamos nuevamente a diseño, tenemos que marcar la totalidad de los registros, en este caso aquí en la primera pestaña se marca la base completa y acá está el botón exportar. Lo pinchamos y nos da diferentes opciones de formato. En este caso la que nos interesa es Excel, le damos OK y aquí automáticamente ha bajado entonces la base en formato Excel de nuestro registro. La abrimos y aquí figura. Recordemos que las primeras variables por defecto son las variables que automáticamente crea el sistema. ¿Okay? Estas variables las podemos, dado que no son el instante de interés, las podemos borrar, las podemos ocultar. En este caso yo las voy a borrar. Y quedan solamente
los registros de las variables de interés. Yo podría aquí, por ejemplo, también centrar todos los registros y ahí están mis registros. Están los 50 registros. Recordemos que la primera línea corresponde a los encabezados de cada variable, a los nombres. Y por lo tanto, entonces, para cada variable, edad, todos los registros, sexo, valores de índice de masa corporal, diabetes y en este caso la tonometría obtenida. Aquí ya con esta base en el formato Excel se trabaja como cualquier base de datos en Excel. Otro elemento importante es cómo hacemos para que el formulario en el cual estamos trabajando podamos exportarlo a un dispositivo móvil. De manera que ya no, si no tenemos posibilidad de registrar frente al computador y lo tenemos que hacer, qué sé yo, en terreno, por ejemplo, lo que podemos hacer entonces es compartir, y aquí está la pestaña, compartir el formulario. Al apretar el botón compartir, lo que nos va a generar es una ventana donde podemos ingresar un correo electrónico válido, por ejemplo, el mismo correo electrónico mío, y con ello podemos también aquí generar seleccionar el tipo de permiso para el individuo o la persona asociada a esta cuenta que va a generar registros. Por ejemplo, si le doy el formato de Data Manager, va a tener acceso a toda la base de datos y va a poder incluso editar información. Si es solamente recolector de móvil de datos, va a tener acceso a al levantamiento de datos, pero no a la modificación de ellos. Entonces ahí uno elige el grado de permiso que tiene el individuo al que se está invitando. Y luego simplemente se genera la invitación. Se va a generar un correo electrónico automático dirigido a esta cuenta con las indicaciones para abrir el formulario. Previo a ello, la persona que va a recibir el formulario en su dispositivo móvil tiene que haber descargado la aplicación, que es esta que está aquí, en su teléfono celular. En el caso de los dispositivos Android, van a Play Store, a aplicaciones, y buscan entonces en el menú MacPy. Va a aparecer este icono que está acá, de DataBind de MacPy, que es el que corresponde al software que nos interesa, la aplicación de MacPy. Se instala, ¿verdad? Se aceptan los accesos requeridos y finalmente se puede abrir de inmediato la aplicación, donde pedirá el login, que hay que crear un login, en este caso el mismo login de la cuenta que usted ya creó en su computador previamente, y el password. Se sugiere dejar marcado el password y login de manera que uno pueda acceder a la aplicación inmediatamente solamente pulsando el botón del icono que se genera. Entonces yo genero los datos, los mantengo, y en este caso al ingresar, al aplicar login o ingresar, aparece mi menú de formularios con todos los formularios que yo dispongo en mi cuenta, sincronizados con la cuenta que tengo en el computador. Logout para salir, y entonces en mi escritorio del teléfono ha quedado el logo MACPI a través del cual yo puedo acceder a la cuenta cada vez que lo requiera. Si yo aprieto este botón, entonces accedo a los formularios que tengo en mi cuenta de computador, hago la sincronización, aquí simplemente se aprietan los botones correspondientes en el setting, y en este caso yo ya lo he hecho y por lo tanto mi formulario llamado ejercicio MACPI Oftalmo ya lo tengo cargado. Si yo aprieto aquí, hago clic en ese formulario, me aparece un menú de acciones que puedo realizar, desde agregar un nuevo registro, revisar los datos que tengo disponibles, cargar los datos en la base de datos de mi cuenta o exportar datos a otro dispositivo. Vamos a probar con la opción agregar nuevo registro, que despliega entonces todas las preguntas asociadas al formulario. Si yo hago clic en la primera pregunta, aparece entonces la pregunta 1 de 5, que es mi primera pregunta, y comienzo a responder. Puedo aquí cargar cualquier edad, ¿verdad?, con los números que salen acá abajo. La segunda pregunta, también elijo la opción,
La tercera pregunta, índice de masa corporal, digito la opción. Cuarta pregunta, diabetes, sí o no. Y quinta y última pregunta, tonometría, digito la opción. Hecho eso, tengo un menú para cerrar los registros, puedo agregar un nuevo registro, puedo cargar este dato, puedo revisar las respuestas, etcétera. De manera que aquí elijo en el fondo, en este menú de acción, elijo la acción final. De esta manera, toda la información que yo genero a través del dispositivo móvil, al cargar los datos, se transmite inmediatamente en la cuenta que tengo centralizada en mi computador, y desde ahí puedo entonces ir generando la base de datos como ya vimos, y eventualmente, una vez terminado, exportar la Excel y trabajar en ella. Dudas o ayudas para tener más elementos de trabajo sobre MagPi y sobre la aplicación móvil del mismo software está en este link que se los dejo acá.